qué sirve un reloj? Mide tiempo, ¿verdad? El tiempo, ¿en dónde pertenece? ¿A dónde pertenece? A nosotros. Nosotros lo tenemos como una medida de tiempo. Y la medida de tiempo es desde vamos a partir desde un segundo, 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen una hora, 24 horas hace un día, 30 días hace un mes, 12 meses hacen un año, y así sucesivamente, ¿verdad? 100 años pues hacen un siglo, 10 siglos hacen un milenio, y así sucesivamente vaya hacia el tiempo que usted quiera. Entonces el reloj profético, ¿para qué nos sirve? No estamos hablando si ahorita son las 7:30 de la tarde, ¿verdad? El reloj profético se refiere a los hechos bíblicos. Y debemos de tener ahora sí que el reloj. ¿Quién es el que marca la hora? ¿Verdad? Para que nosotros nos demos cuenta. Entonces, quien marca la hora se llama el pueblo de Israel. O le podemos llamar el tiempo de nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Porque es el pueblo escogido por Dios. Entonces el mismo Señor Jesucristo dijo, llegó la hora. Vamos a leer Juan. Estas citas todavía no las buscamos, espérenme un momento, nada más es para que yo no me pierda. Vamos a buscar libro de Juan, versículo 17. Y nada más que dice el versículo 1. Juan, capítulo 17, versículo 1. Dice, Jesús ora por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿A quién? A ti. Amén. Entonces, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo? La hora ha llegado. ¿Y a qué se refiere ahí? ¿A qué hora se está refiriendo? La palabra de Dios dice que el Padre proveería un cordero, ¿verdad? Para el perdón de todos los pecados, lo vemos en Génesis 22, ¿sí? Entonces, Génesis 22 estamos a más de 2000 años antes de que se cumpliera el versículo que acabamos de leer, Juan 17:1, ¿sí? Entonces, Abraham va a sacrificar a Isaac, y no es sacrificado Isaac, sino el Señor se provee de un cordero, ¿verdad? Y toma ese cordero, ese lugar, ¿para qué? Para que no muriera Isaac. Y eso es lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Amén. Nosotros éramos los que teníamos que morir por nuestros delitos y pecados. Pero el Señor se proveó de un cordero, ¿sí? Y en este es tipo del Señor Jesucristo. Ajá. Como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Entonces, Él se provee de ese cordero para que yo, Armando, no muera, sino que ese cordero tomó mi lugar, y ese es Cristo el que toma nuestro lugar, para que ahora nuestra vida conozca a Dios, ¿sí? Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice, la hora profética ha llegado. Ajá. ¿Dónde está?
En Juan 17:1. ¿Ahí qué le iba a suceder al Señor Jesucristo? Iba a ser sacrificado, ¿verdad? Ya no podía rehuir, al contrario, ¿sí? Él mismo subió a la cruz para que nosotros no subiésemos, porque los que deberíamos de ser clavados éramos nosotros. ¿Por qué? Por nuestros delitos y pecados, ¿sí? Entonces, ese reloj profético ya sucedió, ese hecho ya sucedió, ya no va a volver a suceder de aquí en adelante o desde que sucedió en el monte de la Calavera o el monte Gólgota, ya el Cordero ya fue sacrificado. Nosotros ya no vamos a ser sacrificados, no necesitamos ser unas personas que nos estemos flagelando, que nos estemos torturando, que tengamos que hacer obras y obras y obras para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la hora ya llegó y el Hijo del Hombre ya fue sacrificado. Ya jamás el Señor va a tener contacto con el pecado, ya lo tuvo en la cruz, ¿sí? ¿Y qué hizo ahí? Les vuelvo a repetir, Isaac era el que tenía que morir en el monte Moriah, ¿sí? Pero el Padre se provee de un cordero y en ese momento Abraham no sacrifica a su hijo, ¿sí? Ahora toma su lugar ese cordero y eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a basarnos, vamos a leer Juan 15:36 les dije. Sí. ¿Sí, verdad? 15:36. A ver qué dice Juan 15:36. Perdón, vamos a otro. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿sí? Perdón, es Juan 3:36, ¿sí? 3:36. El que cree en el Hijo, van las condicionantes, ¿sí? Para que yo pueda entrar en este reloj profético de salvación, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Tener al Hijo, tener el Cordero. Ajá. Debo de tener a Cristo en mi corazón, en mi vida, porque si no, no puedo participar de lo que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta, ¿sí? Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, estrecha, pero es la puerta. El que por mí entrare, encontrará ¿qué? Vida eterna, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este versículo. El que cree en el Hijo, ¿qué necesito? Ya tienen estas citas, ¿verdad? Mateo 15:19, Juan 15:36 y Marcos 9:47. Voy a borrar un momento. Entonces, número 1, para que yo entre para las promesas que hay en la palabra de Dios, todo lo que abarcan las promesas, las bendiciones, todo lo que abarca la palabra de Dios, su misma presencia, ¿qué debo de tener? Número 1, debo de tener al Señor Jesucristo. Ajá. 1, tener al Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo puedo yo tener al Señor Jesucristo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cómo voy a tener al Señor Jesucristo en mi vida? Lo puedo tener como Dios, lo puedo tener como el que bendice nuestra vida, en bendición. Llámenle en cualquier cosa, área laboral, salud, casa, hacer mis cosas en el nombre del Señor, etcétera, ¿sí?
puedo tener al Señor así. ¿Cómo puedo tenerlo? Como mi sanador. ¿Cómo lo puedo tener? Como nuestro Salvador. El que provee, ajá. ¿Cómo puedo tener al Señor Jesucristo? Como Padre. Como Padre. ¿Cómo también puedo tener al Señor Jesucristo? Pásale, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido. Tome asiento, por favor. Como Padre. Pero ¿cómo dice este versículo? ¿Cómo lo debemos de tener? ¿Cómo? Salvador. Otra vez. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Aquí vamos a meter una palabra rara. Eterna. Y luego dice el versículo, pero el que se rehúsa, ¿qué es rehusar? El que no lo quiere aceptar. Ajá. Entonces es optativo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, tú crees en el Señor Jesucristo, tienes la vida eterna, porque quien la provee, tú lo vas a tener como tu Salvador. Automáticamente al momento en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tienes la vida eterna, tienes acceso al reloj profético. ¿Sí? ¿Qué dijimos que es el reloj profético? Los hechos bíblicos. Y uno de los hechos que estamos esperando es que Cristo venga por nosotros. Ajá. No es necesario que tengamos que dormir y que nos vayamos al panteón para heredar la vida eterna. No, yo la voy a heredar una vez de que yo acepte a Cristo como mi Salvador. Entonces esta palabra que dice, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá ¿qué? La vida. Entonces el que se rehúsa, no ve la vida. Me regreso tantito. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Ajá. Pero el que se rehúsa al Hijo no va a ver que la vida, hasta ahí. ¿Se fijan que ya no dice eterna? Entonces el hombre va a vivir cierto tiempo aquí y esa es la vida que le correspondió vivir. Pero ¿cómo se pueden alargar tus días? ¿Cómo se pueden alargar? Aceptando a Cristo como tu Salvador. Es la única forma, no hay otra forma. Ya dijimos que no es por obras, no es porque ores todos los días, porque leas la palabra de Dios, porque asistas todos los días, porque ores como Daniel 3 veces al día, porque trabajes en la obra del Señor, porque tengas tu ministerio aquí y seas fiel en el ministerio. No es por eso, porque si no nos gloriaríamos, dice la palabra de Dios. Es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese punto es el clave para conocer al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el Señor Jesucristo en Juan 3:36? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué promesa puedes tener? Te dice, cree en mí y vas a tener vida eterna. Ajá. ¿Por qué? Porque la bendición en tu trabajo, la sanidad, la provisión de alimentos, la provisión del vestido, la provisión de una vivienda, la provisión de las cosas que necesitas para vivir en esta tierra. No digo que con lujos, pero si los llegas a tener, pues gloria a Dios, tampoco estamos peleados con eso. Pero aquí la palabra de Dios es clara. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Esa es la garantía, el sello de garantía que tiene este libro que es la Biblia. Ajá. ¿Cuál es el sello de garantía? Que yo creo en el Señor Jesucristo. Para que esta palabra sea para mí, ya dijimos, el Señor tuvo que haber provisto un cordero. Y en Juan 17:1, el mismo Señor Jesucristo ora al Padre y le dice, Padre, la hora ya llegó. La hora ya llegó, ¿por qué?
porque ahora voy a ser sacrificado por ellos. Ahora sí, no nada más van a ser letras que se aprendan, ¿sí? Ahora sí, el que cree en mí va a tener la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque yo voy a morir en la cruz por ellos. Amén. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que si creemos y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ya no de oídas ni de leídas. Ahora lo que nos corresponde es vivir, ¿verdad? Y el primer hecho de vida es recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Hasta aquí queda alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora, ¿qué es eternidad? Porque aquí ya separé esta palabra antes de borrar esto. ¿Qué es eternidad? ¿Para quién es la eternidad? Si ya dijimos que nosotros nos regimos por segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, milenios. ¿Qué es la eternidad? Aquí estoy diciendo algo de eternidad. Vamos a representar la eternidad de un Dios eterno. en un círculo. ¿Sí? Este ejemplo yo ya se los he dado varias veces en las enseñanzas. ¿Cuál es el principio y cuál es el fin del círculo? Yo puedo terminar aquí, iniciar aquí, pero también puedo terminar aquí, iniciar aquí. También puedo terminar aquí, iniciar aquí. También puedo terminar aquí, iniciar aquí. Y así puedo ir señalando dónde puedo empezar. Todos los puntos son válidos, ¿verdad? No es como la línea recta. Este es el inicio y acá pues sigue, no hay fin, ¿verdad? Puede ser infinito, etcétera. Pero sí tuve un inicio. Esta es nuestra vida cristiana. Cree en el Señor Jesucristo y recibe la vida eterna. ¿Cuándo voy a ser heredero de la vida eterna? ¿Cuándo va a iniciar esa promesa? Pues cuando lo acepte como mi Salvador. Aquí inicia. Pero ¿cuándo va a terminar? Si es con Jesucristo, bendito sea su nombre, pues no. Él me dice, si crees en mí, tienes la vida eterna. Así es de concluyente y de radical nuestro Señor Jesucristo. Sin dudar. ¿Por qué? Porque la hora ha llegado, dijo el Señor. Amén. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Pues número uno, que se cumpla en ti Juan 3:36. Ajá. Eso es lo primero que debe de existir, Juan 3:36. Antes de que Dios transforme tu vida, antes de que seas bendecido, antes de que seas sanado, antes de lo que tú quieras, Juan 3:36. Escrito está, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, punto. Así es de concluyente la palabra. Y eso es lo que quisiera que ahorita se quedara, pero como ancla, como un cimiento fuerte en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, pues yo ya lo acepté desde hace 35 años, ya lo sé. Yo ya estoy gozando de esta vida desde hace 35 años. Yo conocí a Cristo a los 15 años, ¿sí? Y acepté a Cristo como mi Salvador a los 15 años. Ajá. Entonces yo ya conozco ese. Pero ese versículo es todos los días. Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por lo que tú... Pero a lo mejor tú ahorita puedes estar aceptando a Cristo como tu Salvador. Pues no importa que tenga ya 35 años y que tú lo inicies ahorita. Todos caminamos para el mismo lugar. ¿Sí? Todos vamos hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí se hace una brecha, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero el que se rehúsa, ya dijimos, rehusar es no querer aceptar a Cristo como mi Salvador, ¿sí? Me tardo un poquito en aceptarlo. Bueno, mientras no lo aceptemos, no tengo vida eterna. ¿Ah? Ya lo acepté, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Ya eres heredero, amén. Pero ya aclaramos, la única obra perfecta delante del Padre para dar redención y vida eterna es la de su Hijo, que se marcó en Juan 17:1. Amén. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Ya acepté, ya tengo la primicia. La vida eterna, hermanos, no tiene principio y no tiene fin. Ahora, la palabra eternidad
Es muy conocida por nosotros. Viene de la palabra eterno. Y la pregunta es, ¿quién es eterno? Solamente a Él le pertenece esa palabra. A nada de lo que existe en esta tierra le podemos dar esa palabra. Ajá. No podemos decir que otra cosa es eterna, porque entonces al único que le pertenece la eternidad es a Él. Yo soy el alfa, yo soy el omega, el primero y el último. El que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, dice el Señor. Amén. Entonces Él se identifica, ¿sí? Ahora, esta palabra eterna, que en hebreo quiere decir olam. Y olam quiere decir el tiempo de Dios. Vemos aquí de qué somos herederos. ¿De qué somos herederos? Yo recibo a Cristo como mi Salvador, Juan 3:36, ¿sí? Y en ese momento me meten a ese tiempo de Dios, que es el olam de Dios. El olam de Dios quiere decir el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, ya dijimos, que no tiene principio y no tiene fin, y se pone como un círculo, ¿sí? Con ese círculo nos está diciendo, no tiene principio, no tiene fin, ¿sí? ¿Sí, mi hermano? ¿Sí, mi hermano? Amén. Entonces, ese es el tiempo de Dios. Ahora, para que yo me meta al tiempo de Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Va a haber cosas que vamos a tener que dejar en esta tierra que no sirven para estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Ahora vamos a abrir ese texto que les daba. Sigo con... Vamos a ver Marcos 9:47. Marcos 9:47. Vamos a borrarlo. Que esto me va a servir. Esto ya lo quitamos, ¿no? Ya dijimos que es el tiempo. Estas palabras de tiempo no se aplican en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios no hay segundos, ¿sí? En el tiempo de Dios no hay minutos. En el tiempo de Dios no hay horas. Ajá. Pero ahorita vamos a entrar en un paréntesis. Ahorita todavía no quiero llegar ahí. Ya borramos esto, ¿no? Entonces, al borrar segundos, minutos, décadas, siglos, milenios, ¿sí? Ese es el tiempo de nosotros, pero no es el tiempo de Dios. Entonces, cuando dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, entrará en mi tiempo. Yo le voy a dar vida en mi tiempo, no en vuestro tiempo, ¿sí? Les estoy parafraseando el versículo que leímos ahorita, que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, ¿sí? Juan 3:36, ¿ok? Entonces, sí, quiero que me capten, ajá, voy a parafrasear el texto, ¿sí? Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida en mi tiempo, ajá. Entonces nos vamos a abandonar de nuestro tiempo y Dios nos está llevando a su tiempo. Ese tiempo solamente le pertenece a Él y no a nosotros. Por eso les doy dos ejemplos. Número uno, los dos son libertadores, ¿verdad? Pero uno es mayor que el otro. Hablo de Moisés. Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo en el Sinaí? 40 días y 40 noches. Haga de cuenta que aquí nos vamos a encerrar 40 días y 40 noches. Nadie entra, nadie sale. Y no hay comida, no hay bebida, no hay agua, no hay luz, nada. Solamente está la presencia de Dios. 40 días y 40 noches. La pregunta es, ¿la aguantaríamos ahorita? ¿Vienes preparado para meterte al tiempo de Dios, quedarte aquí, en este lugar, 40 días y 40 noches? Yo no.
Entonces todavía no alcanzo a meterme a esas dimensiones de Dios, ¿verdad? El otro ejemplo, ¿sí? El Señor Jesucristo en el desierto, ¿cuánto tiempo estuvo? Ahí dice en Mateo 4, ¿cuánto tiempo estuvo? 40 días y 40 noches. ¿En qué? En la presencia de Dios. Nosotros podemos decir, es que Moisés ya no ha bajado, ya se tardó. Ahora el que me sacó de Egipto ya se perdió. O sepa Dios qué le pasó allá en el monte, ya se murió, se lo tragaron las fieras del desierto, algo le sucedió porque ya nos abandonó aquí 40 días y 40 noches. ¿Quién llevaba el tiempo? ¿Moisés o los que estaban abajo? Los que estaban abajo. El hombre que se mueve en el tiempo humano siempre va a estar contando el tiempo. Es que el Señor Jesucristo dijo que venía y ya se tardó. Pero el que está dentro de la presencia de Dios, usted se puede meter ahorita 3 horas a escuchar la palabra de Dios, y cuando dice, ¿a qué hora son? 10:30, ya nos vamos. Oye, se me fue, pero como en un segundo. ¿En qué tiempo estuviste? En el de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo te introduce a su presencia, te vas y vas viajando en la palabra de Dios y vas quitando muchas cosas en ese momento. El Espíritu Santo es el que transforma al hombre, pero siempre y cuando tú entres al olam de Dios. ¿Y cuál es el olam de Dios? Su tiempo. Y este tiempo solamente le pertenece a Él. Entonces somos bienaventurados quienes somos llamados a participar de esa bendición. Oye, es que el viernes nos ponemos a orar, empezamos y de repente empezamos a las 8:15 y ya son 9:15 y no hemos parado de orar. ¿Dónde estuvimos? En la presencia de Dios. Dispuse hoy a orar media hora ante la presencia de Dios y me llevé 1:30. Y mi corazón salió gustoso, alegre, ¿verdad? Edificado. ¿Por qué? Fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me metí a la presencia de Dios. ¿Qué nos pasó el sábado? Empezamos a adorar, Dios empieza a actuar, este culto que acaba de pasar, empezamos a ser ministrados por el Señor. Cuando ya nos dimos cuenta, ya eran las 2 horas, ya habían transcurrido de la alabanza. ¿Dónde estuvimos todo ese tiempo? En la presencia de Dios. Entonces siempre Dios te lleva a su presencia, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene el olam de Dios. Entonces, cuando yo cierre mis ojos aquí en esta tierra, yo sigo estando en el olam de Dios, porque aquí en mis años, que Dios me deje, y no me estoy contando la edad, ni cuántos años me faltan, ni me pienso morir, ¿sí? No. Lo que estoy haciendo es vivir ahorita yo siento la presencia de Dios, porque estoy delante de la presencia de Dios, estoy dentro de su tiempo. Entonces, todas las viejas cosas que me quitan de su presencia las empiezo a quitar poco a poco. ¿Sí? Ahora sí vamos a leer qué dice. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Nos da una opción? No. Si tu ojo es ocasión de caer, si tu oído es ocasión de caer, si tu lengua es ocasión de caer, si tu olfato es ocasión de caer, si lo que toca mis manos es ocasión de caer, o si mis pies son ocasión de caer, ¿qué dice la palabra de Dios? Quítalo. Quítalo. Sácalo. ¿Le está dando alguna oportunidad que puedes tenerlo ahí? Si tú sabes que tus ojos te están conduciendo a la perdición, que me están alejando del olam de Dios, de la vida de Dios, del quehacer delante de la presencia de Dios, y yo sigo manteniendo mis ojos en estar viendo y viendo y viendo, viene el Espíritu Santo y te dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalos. Así es de radical el Señor. No da ninguna opción. ¿Por qué? Te va a dar la razón. Mejor te es entrar en el reino de Dios. ¿Dónde vas a entrar? En el reino de Dios. Nuevamente el Señor te está hablando
del Olam de Dios, de la vida eterna, de su reinado, donde Él impera, donde Él reina como Rey y Señor. Pero unos ojos, unos oídos, una boca, unos labios, unos pies, unas manos que le sirven al mundo, no pueden ver ni pueden heredar el Olam de Dios. Entonces tenemos que ser radicales, hermanos. Radicales. Bueno, es fácil, ¿verdad? Si mi ojo me es tropezadero, pues si estoy viendo películas malas, de espantos, ahora que estuvieron en los meses pasados, películas que nos llevan a la lascivia, a la lujuria, a la pornificación, al adulterio, a la hechicería, todo eso, dice el Señor, sácalo. ¿Quién lo va a venir a sacar? ¿Ahí quién dice quién lo tiene que sacar? No. A ver, vamos a leerlo otra vez, a lo mejor no entendí yo. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. ¿Quién lo va a venir a sacar? Cuando yo decida. Por eso la palabra de Dios ahorita te quiere convencer. Yo no vengo a convencer a mi esposa, a mis hijas, a mis suegros, yo no vengo a convencerlos. No, yo me tengo que convencer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito que cambiar. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. Para poder ser heredero del sacrificio cuando dijo el Señor Jesucristo, Padre, la hora ha llegado. Y ahorita en esta noche, ese es el rema de la palabra. La hora ha llegado para que tú saques lo que te estorba de la presencia de Dios, ya lo quites. No te dice que te está mandando ángeles, no te está mandando arcángeles, no te está mandando a nadie, te está diciendo tú lo puedes hacer siempre y cuando tú quieras. Ajá. Y si lo haces vas a tener recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Entrarás en el reino de Dios, ¿sí? Es mejor que entres con un ojo que los dos ojos sean echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Al infierno, ¿verdad? Ya está más fuerte esta palabra. ¿Sí? Entonces, quien no quiera cambiar, decía el texto, ¿verdad? Me regreso al que leímos al inicio. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Eso ya lo entendimos y dimos gloria a Dios, amén. ¿Sí? Pero ahora, después del punto y coma, viene la contraparte. Pero el que se rehúsa a sacar lo que le está estorbando, visión, audición, gusto, olfato, tacto, caminar en pecado, si yo me rehúso a que salga eso a hoy, entonces ¿qué pasa? No verá la vida. Juan 3:36. Amén. Me quedan 10 minutos. Voy para allá. ¿Alguna duda, hermanos? Entonces, primicia número 1, Juan 3:36. Debo de tener al Hijo. Por eso dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo no está poniendo a otra persona, nada más el Padre pone a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado por nosotros. Yo lo acepto e inmediatamente tiene que empezar a haber cambios. Porque ahora lo que Armando le estorba, ahora lo tiene que quitar y lo tiene que desechar. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces todo eso se llama proceso. Hay un proceso. Hay cambios radicales, ¿verdad? Hay cambios radicales. Pero, ¿qué pasa si tu celular te hace, vamos más actuales, ¿no? En el sentido de las cosas que nos pueden quitar de la presencia de Dios. ¿Cuántas horas le dedicamos al celular? ¿Cuántas horas me dedico a chatearle? Y si yo pongo en balanza, ¿cuánto tiempo ocupo yo para leer la Biblia? No es la cosa que la veas en un sistema electrónico, no. Que se vea que lees la Biblia.
Si tú haces un tamiz ahorita, ¿cuántos versículos tienes subrayados que Dios te ha hablado ahí? Yo, por ejemplo, en este, no es que les diga una forma, pero si ustedes se fijan, hermanos, en mi Biblia yo tengo textos con 4, con 5, con una palomita, con 4 crucecitas, con 5 crucecitas, con 7 crucecitas. ¿Y sabe para qué me sirve eso? Para encontrar la palabra y decir, por ejemplo, Dios, Rey de los cielos, de ti dependemos, como dependen los esclavos de la compasión de su amo. ¿De qué me habla este versículo? Señor, yo dependo de ti y no del mundo. Dependo como un esclavo que su amo se mueva a misericordia. Entonces yo abro eso y leo Nehemías y empezamos a ver Biblia y empezamos a ver que se empieza a leer la palabra. En el celular sé que puedes compartir textos y muy, muy hermosos, pero ¿cuántos se han transformado en vida para ti? Que de eso se trata. Ahorita que en esta media hora, una hora que estamos, hermanos, el texto de Juan 3:36 se te lleve grabado, no en la mente, dijo el Señor, ponlas en el corazón. ¿Y qué me dice ese versículo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que se rehúsa a recibir a Cristo como su Salvador, el que no quiere al Hijo, el que se rehúsa a recibirlo, no tiene vida. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Hoy yo me llevo a Jesús en mi corazón. Ahorita esta palabra, hermanos, es la esencia del Evangelio. Por eso les dije desde el principio, es el cimiento. No puede haber nada, no puedes ser heredero de la palabra de Dios si no tienes a Cristo en tu corazón. Por eso ahorita se pone el cimiento. Ya lo que te viene a decir mi hermana Brenda, mi hermana Cata, seguramente viene en lo mismo, pero está puesto un cimiento. Y el cimiento no lo ponemos nosotros, lo pone el nombre de Jesús. Amén. Ahora, termino con este texto. A ver. Vamos a leer. Voy a cambiar un versículo, hermanos. Ahorita decimos el otro. Mateo 24:36. Mateo 24:36. ¿Qué dice ese libro? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Dijimos que este es un reloj, ¿verdad? Entonces, ahorita si tú ves en todos los lugares, en los púlpitos, en las iglesias, empieza a haber un despertar por la venida del Señor Jesucristo. Pero muchas veces empezamos a suponer. Unos dicen que para el 2020, otros para el 2022, otros dicen que no pasa del 2028. ¿Ahí qué dice el texto? El día y la hora nadie sabe. Pero el día ni la hora. Ahora sí ya nos metieron a nuestro reloj, ¿verdad? Ya no es el Olam de Dios. Ahora sí ya nos meten a nuestro horario. No sabes el día y tampoco sabes la hora. A ver, ni aún ¿quiénes? Los ángeles. ¿Y dónde están los ángeles? De los cielos. En el reino de Dios. Ellos se mueven en la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí congregados en su nombre y Dios está con nosotros ahorita. ¿Sí?
pero no estamos en esas regiones celestes. Pero los que están en las regiones celestes, que ven el trono de Dios, que ven la grandeza y la majestuosidad de Él, ni ellos saben. ¿Para qué nos afanamos? ¿Verdad? ¿Qué consejo te da la palabra? Dice aquí, perdón, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él es el único que sabe cuándo va a decir la hora ha llegado de que seamos arrebatados. Muchas veces eso lo ocupamos como un distractor. Sí es bueno saber las señales, sí es bueno saber la palabra de Dios, qué señales habrá, porque los mismos discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué señales habrá para que tú restituyas a Israel o el día de tu venida? ¿Qué señales habrá? Y Mateo 24 y Marcos 13 nos dicen ahí específicamente qué señales va a haber, ¿sí? Y muchas se están cumpliendo. Pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué señales hay en ti que estás esperando a Jesucristo? Te puedes saber toda la escatología que tú quieras, pero de nada sirve que te sepas toda la venida del Señor Jesucristo si en ti no hay una señal de que estás esperando al Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que reflejar lo que hay dentro de nosotros. Ajá. Ahora, les doy un versículo y con este termino. Vamos a leer Marcos 13:33. Marcos 13. Amén. Ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Sí concuerda? ¿Qué consejo te da hoy en este día el Señor? Velar y orar. Vela, Mirar, velar y orar. velar y orar. Mira, vela y orar. Primer verbo, ¿cuál es? Mirar, Mira. Mira. ¿Mira qué? Las señales. ¿Cuál es una señal? Velar y orar porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál es una señal? ¿El hambre? la guerra. Guerras, rumores de guerras, es lo que siempre nos han dicho. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso es una señal. Y ahorita me volteo al Medio Oriente y veo cuántos están bombardeando. Y veo al secuestrado, veo al narcotraficante, veo al homicida, veo, etcétera, la maldad del hombre que se va incrementando, aún más como Sodoma y Gomorra. Pero no me doy cuenta que el amor de muchos en los últimos tiempos se va a enfriar. Prendo mi televisión, 3 horas y 2 minutos para orar. No es malo que prendas la televisión, tampoco llega ahorita y la destruyan, no. Pero hay cosas que te van a llevar a la perdición. Y dice el Señor, si tu ojo es motivo de caer, quítalo, apágala. Busca la presencia de Dios. Llénate y rodéate de las personas que hablan Biblia, que hablan palabra de Dios. Un salmo, una historia bíblica, un hecho profético, un proverbio. Empiézate a llenar de la palabra de Dios si realmente quieres dar señales de que estás esperando a Cristo. Da manifestaciones que el amor, que la fe, que la esperanza en Cristo cada día va a ser más fuerte en ti. Porque cuando hago todo lo contrario, pues estoy apagando al Espíritu. Y un mandamiento de la palabra de Dios dice, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu. Y cuando yo me inclino más a las cosas terrenales que a las espirituales, tiendo a apagar al Espíritu.
El Espíritu Santo viene de ti, te limpia, te purifica, te empieza a enseñar la palabra y luego dices, no, ¿cómo estar 3 horas en la casa de Dios, no? Estoy apagando al Espíritu. Y esa es una señal. Entonces, si tú pensabas ahorita que te iba a hablar de las guerras en el Medio Oriente, lo que está haciendo Estados Unidos, el mismo pueblo de Israel, no. Yo te voy a hablar que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Hay gente que tiene templos abiertos, pero los templos están vacíos. Ve ahorita la profecía que Dios nos dio a través de los siervos del Señor el sábado. ¿Mi casa cómo será llamada? Casa de oración. Pero esa casa de oración, ¿qué debe haber en esa casa? Oración. Porque si no, el Señor le pone un nombre a esta casa, pero no hay quien ore. ¿No sería una aberración por parte nuestra? Mi casa será llamada casa de oración. Entonces dice la palabra de Dios, velar, mira, velar y ora, porque no sabemos cuándo será el tiempo. Entonces, aquí en esta iglesia, hermanos, no sé si estén de acuerdo, yo voy a cerrar este reloj. Y si no tengo ese reloj, ¿a dónde me voy a meter? Al Olam de Dios. A su tiempo. Porque ni los ángeles que están allá en el cielo saben cuándo el Padre va a decidir que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo a arrebatarnos. Pero hay recomendación precisa, vela, está atento, no es necesario que estés las 24 horas aquí en el templo. Tenemos mucho que hacer en nuestras casas, ahí es donde tenemos que velar, ahí es donde tenemos que encender la lámpara, ahí es donde tenemos que decir, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz. Porque dice la palabra de Dios que si se enciende el candelero no lo puedes esconder. Entonces, ¿dónde vas a alumbrar? En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, ahí es donde tienes que alumbrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor diga el tiempo. Pero una cosa sí tenemos que meternos, a orar. Y no es orar 5 minutos, 15 minutos, media hora, un día a la semana. No, de día y de noche. Amén. ¿Sí entendemos ese versículo? Amén. Dice, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo? Todos estos días, hermanos, me refiero a los lunes, por mi parte, estuvimos viendo la vida de Enoc. Y Enoc fue metido a este Olam, a esta vida de que solamente puede dar Dios y no nadie más. Él es el único que la puede dar. Él fue arrebatado y fue llevado a esto. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros, que si sabemos cambiar nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Nos acercamos, nos apegamos al Señor, seguramente nos pasará lo mismo que a Enoc. Seremos un día arrebatados. Amén. Pero tenemos que velar, tenemos que estar viendo que no se enfríe nuestra oración, que no se enfríe nuestra alabanza, que no se enfríe nuestra adoración, que no se enfríe la lectura de la palabra. Vamos a apagar los celulares 1 hora, hermanos. Y si yo veo que no estás conectado, quiere decir que tú estás orando. Ah, hermano, ¿y tú, usted cómo sí sabe que me conecté o me desconecté? No, yo también lo voy a apagar. Yo también lo voy a apagar. Necesitamos meternos más a las cosas espirituales que a las materiales. Ahorita nos va ganando el internet. Pensamos que con mandar un texto ya Dios nos usó. No es cierto, no nos usa, sino es un vivir en nosotros. Y para que el celular no me muestra tu vida, cómo camina delante de la presencia de Dios. Lo único que me dice, pues sí, testeaste, diste un texto y ya se acabó. Pero me gustaría más ver cómo tu vida va cambiando poco a poco en la presencia del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. La próxima sesión, hermanos,
voy a empezar a dar los 4 templos que debemos, bíblicos, los 4 templos que se mueven en la palabra de Dios, ¿verdad? Templo nos referimos a estructuras, a construcciones o a vidas, ¿sí? Entonces vamos a ocupar todo lo que nos resta de noviembre y diciembre para hablar de los templos. Y a partir de enero voy a empezar a dar, primeramente Dios, en el nombre del Señor, ¿verdad? Todo lo que se refiere al tabernáculo. Ajá. Pieza por pieza del tabernáculo. Así que el próximo año tenemos mucha tarea, hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Un aplauso.